Curso Uso y Manejo Máquina Janome Easy Jeans. Accesorios incorporados: pie de zigzag que está puesto en la máquina, pie para cierre, hombre y mujer, pie para ojal en 4 pasos, pie para basta invisible, portacarrete grande que viene incorporado en la máquina, tope de carrete grande, tope de carrete pequeño, 3 carretes, uno viene incorporado en la máquina, un juego de agujas número 14, set de agujas para jeans, descosedor, destornillador plano, pedal y manual de instrucciones. Por el costado derecho de tu máquina encontrarás el interruptor para colocar el cable de corriente, que es este. Lo enchufamos y este es el botón de encendido de nuestra máquina. Lo presionamos y la luz de nuestra máquina se encenderá. Este es el volante, el cual siempre debes mover hacia tu pecho, de esta manera. Nunca en forma contraria, ya que puedes dañar tu máquina. Tensor para el devanado del carrete, devanador del carrete, guía para el enhebrado de la máquina, tensor del hilo. A mayor tensión, el hilo siempre estará mucho más apretado y a menor tensión el hilo estará suelto al realizar la costura. Palanca guía hilo. Esta siempre se asomará cuando ustedes muevan el volante. Aguja más el tornillo de la aguja. Prensa tela más su base metálica. Enhebrador automático. Placa aguja más sus guías de costura. Bobina horizontal de tu máquina. Botón para remover la tapa para la inserción del carrete en la bobina. Selector de puntadas que va desde la A a la J. Largo de puntada que varía desde el 0 hasta 4 milímetros. Y las puntadas SS, que son las puntadas stretch. Ancho de puntada que va desde el 0 hasta el 5. Con este también podemos regular la posición de la aguja. En el 5 estará al centro y cuando lo movamos hacia el 0, la aguja se moverá hacia el lado izquierdo, como muestra el dibujo que vemos acá. Panel de puntadas. La máquina Easy Jeans tiene 16 puntadas incorporadas más el ojal en 4 pasos. Palanca para rematar la costura. Brazo libre para realizar costuras tubulares. Y acá adentro podrán encontrar los accesorios de tu máquina. Botón para bajar los dientes retráctiles de tu máquina. Puedes bajar los dientes retráctiles cuando pegas un botón o haces acolchado libre. Palanca para subir y bajar el prensatela. Cortador de hilo. Devanado del carrete. Colocaremos el hilo en el porta hilo de esta manera y le colocaremos el tope de hilo pequeño. Tomaremos el hilo, lo pasaremos por acá tal cual como dice el mapa, lo tomamos, lo pasamos y luego por el tensor del hilo del devanado. Tomaremos un carrete y como pueden ver el carrete tiene un orificio en ambos lados. Van a tomar el hilo y van a pasar el hilo desde adentro hacia afuera por cualquiera de los dos orificios.
Ahí. Una vez que lo pasaron, vamos a insertar el carrete en el devanador, que es este que vemos acá. Y moveremos el devanador hacia el lado derecho. Tomaremos el hilo con nuestra mano, vamos a presionar el pedal y vamos a dejar que dé un par de vueltas el carrete. Una vez que el hilo ya está firme en el carrete, cortaremos el exceso de hilo. Pueden dejar unos 5 milímetros de largo el hilo y volvemos a presionar el pedal. Cuando el carrete esté lo suficientemente lleno, automáticamente dejará de girar el devanador. Presionamos. Ahí pueden ver que el carrete ya dejó de girar. Yo puedo presionar el pedal y no va a girar. Movemos el devanador hacia el lado izquierdo y retiramos el carrete del devanador. Cortamos el hilo. Ahora insertaremos el carrete en la bobina. Para retirar la tapita de la bobina, presionamos este botón, como indica la flecha, hacia el lado derecho y la tapita se levantará. Retiramos y como pueden apreciar, la tapa nos muestra un pequeño mapa de cómo se coloca el carrete en la bobina. El hilo siempre debe correr de derecha a izquierda, de esta manera. Tomo el hilo y siempre debe venir desde la derecha hacia la izquierda. O también se pueden guiar, ya que al cortar el hilo, cuando le pusimos hilo al carrete, dejamos un pequeño exceso de hilo acá arriba y esto nos va a guiar también para colocar el hilo dentro de la bobina, ya que siempre este hilo debe quedar mirando hacia arriba. Y ahora debemos pasar el hilo tal cual dice esta flecha. Por esta ranura que está acá, ahí vamos a pasar el hilo. Ahí. Y tiramos hacia atrás. Y pueden cortar el exceso de hilo que quedó. Y colocamos la tapa. Listo, y ahí ya tenemos inserto el carrete en la bobina. Enhebrado de tu máquina de coser. Vamos a tomar el hilo y lo vamos a colocar en el portacarrete. Luego tomaremos uno de los topes de hilo. En esta ocasión yo voy a utilizar el tope de hilo pequeño y lo vamos a colocar de esta manera. Tomaremos el hilo y lo pasaremos por este guía hilo, tal cual como dice el mapa de enhebrado. Y voy a bajar. Bajo, subo, como dice la flecha de acá. Muevo el volante para que aparezca la palanca guía hilo. Paso, bajo, como dice la indicación del panel. Paso el hilo por acá y lo engancho. Ahí. Dejo la aguja lo más arriba posible cuando voy a usar el enhebrador automático. Cuando veo que la aguja está lo más arriba posible, puedo usar el enhebrador. Tomo, bajo el enhebrador, tomo el hilo, engancho, mantengo el hilo tomado con mi mano y suelto. Listo, ahí ya tenemos nuestra máquina enhebrada. Puntada.
puntadas incorporadas en tu máquina de coser. Este es el panel de puntadas y con el selector de puntadas podemos ir seleccionando la puntada que desee. Puntada A, la puntada A es la puntada recta y con el largo de puntada vamos a ir viendo cómo varía el largo desde el 1 hasta el largo 4 milímetros. Puntada recta. Siempre coloca la tela un poco más atrás de donde cae la aguja. Vamos a comenzar a hacer la puntada desde la más pequeña, desde el 1. Ahora cambiaremos al largo 2. Ahora pasaremos al largo 3. Y por último, el largo número 4. Y ahí pueden apreciar cómo varía el largo de la puntada. Desde el más pequeño, que es el largo 1, luego el 2, el 3 y el más largo que sería el número 4. Luego tenemos la puntada B, que esta puntada solo cambia la posición de la aguja, ya que en la puntada A tenemos la aguja posicionada al centro. Moviendo el selector a la puntada B, la aguja se moverá automáticamente hacia el lado izquierdo. Puntada B. Ahí pueden apreciar cómo la aguja se posiciona automáticamente hacia el lado izquierdo. Esta es una puntada recta tal cual como la puntada A, solamente que la posición de la aguja cambia. Puntada C, puntada zigzag, selector en C, largo en 4 y el ancho en 5. Puntada zigzag. Puntada D para pegar elástico. Lo dejaremos el largo en 3 y el ancho en 5. Posicionamos la tela y el elástico abajo del prensatela, bajamos la aguja y damos un par de puntadas sin estirar el elástico. Una vez que avanzó, dejamos la aguja abajo, ya tenemos el elástico sujeto a la tela y a la aguja y estiramos. Y ahí pueden ver cómo queda pegado el elástico a la tela. Ideal para cuando le peguen elástico a las sábanas bajeras. La puntada E y H son puntadas para hacer la basta invisible que se las mostraré más adelante. La puntada F y G son puntadas decorativas. Para realizar las puntadas decorativas como la F o la G, el largo de puntada tiene que estar entre 0,5 y 1 y el ancho de puntada puede variar entre 5 y 3. Yo voy a dejar el ancho de 5 y el largo de 1 para que se pueda apreciar mejor la puntada. Puntada decorativa G. Voy a mantener el mismo largo de 0,5 y el ancho de 5. Puntadas decorativas F y G. Puntada J. Puntada de imitación overlock. Colocamos el selector en la J. El largo lo vamos a dejar de 3 y el ancho puede variar entre 5 y 3. Lo vamos a dejar en 5. Puntada de imitación overlock. Puntadas SS o puntadas stretch son puntadas que nos sirven cuando hacemos costuras en telas elasticadas. Estas puntadas son ideales cuando hacemos lencería. ¿Cómo configuramos nuestra máquina para hacer este tipo de puntadas? El largo de puntada lo debemos colocar en SS.
y cada puntada puede variar entre SS más y SS menos en su longitud. SS más, puntadas más largas, y SS menos, puntadas más angostas. Lo dejaremos al centro. Puntada recta para telas elasticadas. Funciona tal cual la puntada recta para telas planas. Colocamos el selector de puntada en A, el largo en SS y el ancho lo vamos a dejar en 5. Y ahí tenemos una costura recta para telas elasticadas. Yo estiro la tela y el hilo no se me corta. Puntada SS zigzag para pegar elástico en telas elasticadas. Selector en la letra C y el ancho lo vamos a dejar en 5. Para comenzar a pegar elástico en una tela elasticada, siempre vamos a dar un par de puntadas sin estirar el elástico. Dejamos la aguja abajo y tiramos el elástico. Así queda la puntada de zigzag para telas elasticadas cuando cosemos un elástico. Ustedes tiran la tela y el hilo no se corta. Luego tenemos la puntada de NSS, que es la puntada de panal, que es una puntada más bien decorativa. La siguiente puntada es la puntada E para hacer bastas invisibles en telas elasticadas, que lo veremos más adelante. La F y la G también son puntadas elasticadas y también puntadas más decorativas. La puntada H también la podemos usar para hacer basta invisible en telas elasticadas. Y la puntada JNSS es la puntada de imitación overlock para telas elasticadas. Se las mostraré cómo queda. Selector la letra J, largo NSS y ancho lo vamos a dejar en 3. Y así es como queda el orillo en una tela elasticada imitando la puntada de la overlock. Ojal en 4 pasos. Este es el pie que utilizaremos para hacer el ojal en 4 pasos. Vamos a sacar el prensatela normal de la máquina para colocar el pie para ojal. Presionamos este botón negro que está acá atrás y el pie va a caer y colocamos el pie de ojal. Estas rayas que ven acá siempre deben ir hacia el lado izquierdo. Bajo el prensatela y engancha solo. Y ahí ya tenemos puesto el pie para ojal. Configuración de tu máquina. El selector de puntada primero lo debemos colocar en el paso 1, que es este que vemos acá. Luego el largo de puntada lo vamos a posicionar entre 0 y 1. Ahora vamos a medir el diámetro del botón para saber de qué tamaño vamos a hacer nuestro ojal. En esta ocasión mi botón mide 1,5 centímetros. Como sé que mi botón mide 1,5 centímetros, voy a avanzar. Cada rayita que ven acá mide 0,5 centímetros. Como nuestro botón mide 1,5 centímetros, le vamos a dar un poco más de holgura para que entre fácil el botón dentro del ojal. Entonces lo vamos a dejar de 2 centímetros nuestro ojal, por lo cual vamos a avanzar hasta esta rayita que son los 2 centímetros. Que recuerden que cada rayita mide 0,5 milímetros. Posicionamos la tela, el ojal tiene que estar hasta el tope ahí atrás. Estas 2 rayitas tienen que estar a la misma altura. Ahí bajo el prensatela y comienzo a avanzar hasta los 2 centímetros. Avancé hasta los 2 centímetros, dejo la aguja arriba y voy a pasar al paso 2. Paso 2. Doy un par de puntadas, dejo la aguja arriba y cambio al paso 3. Paso 3. Y para finalizar,
paso 4. El paso 4 lo encontramos donde estaba el paso 2. Entonces del paso 3 nos devolvemos al paso 4. Al paso 4. Listo, ahí ya hemos terminado nuestro ojal. Levanto el prensatela y retiro la tela hacia atrás. Y ahí tenemos el ojal listo. Pies de cierre. Para aprender a utilizar el pie de cierre vamos a necesitar lo siguiente: 2 trozos de tela y un cierre. Para pegar un cierre la costura tiene que estar en la puntada recta, el largo entre 3 y 4 y la aguja siempre debe estar al centro, ya que el pie que viene incorporado en la máquina tiene 2 posiciones, izquierda o derecha, y esta posición va a depender del lado por el cual comiencen a pegar su cierre. Vamos a cambiar el pie normal por el pie de cierre presionando atrás, cae el pie y lo colocamos en la posición que ustedes comiencen a coser. Tenemos el lado derecho y el lado izquierdo. Yo lo voy a colocar primero al lado derecho posicionado el pie, ya que voy a comenzar a coser el cierre por el lado contrario, que sería el lado izquierdo. Cuando comencemos a colocar el cierre les voy a mostrar por qué. Acá tenemos los 2 trozos de tela juntos y yo hice una marca acá pequeña que corresponde a donde termina el tope del cierre. Entonces, desde esta marca hacia abajo vamos a coser a 1,5 centímetros del borde antes de colocar el cierre. Entonces, ahora que cosí la parte de abajo, donde terminaba el tope del cierre hacia abajo, 1,5 centímetros, me queda de esta manera la tela, unida ahí abajo y abierta acá arriba. Abrimos las costuras, si quieren la pueden planchar, la vamos a dar vuelta y vamos a posicionar el cierre. Le colocan alfileres y este lado van a tapar el cierre. Entonces vamos a colocar alfileres. Entonces vamos a hacer la siguiente costura. Vamos a comenzar cosiendo acá a unos 3 milímetros del borde, bajamos hasta donde comenzaba la costura o hasta donde está el tope del cierre, un poco más abajo, ustedes lo pueden tocar, ahí está mi tope, entonces yo voy a pasar un poco más abajo y después voy a subir, pero voy a hacer esta costura a 1 centímetro aproximadamente. Entonces haremos la siguiente costura. Acá yo ya saqué los alfileres para que lo podamos coser mejor. Vamos a comenzar acá, cosemos por acá, llegamos acá a donde termina el tope del cierre. Ahí, si quieren, para acomodarlo mejor y no se les corra, pueden colocarle alfileres como ustedes más les acomode. Cosemos acá y subimos y nos va a quedar este cierre con tapita. Entonces ahora les explico por qué posicioné el pie de cierre al lado derecho, porque tiene 2 lados, un lado derecho y un lado izquierdo. Podemos coser por ambos lados. En la posición que lo coloquemos podemos pegar un cierre, pero como yo voy a comenzar a coser el cierre por el lado izquierdo, necesito que el lado derecho me quede despejado. Entonces por eso coloqué el pie al lado derecho. El pie de cierre me permite coser sin necesidad de pasar el pie sobre el cierre. Y este pie en especial me permite cambiar la posición hacia donde más me acomode cuando esté pegando un cierre. Entonces bajo el prensatela y comienzo a coser. Llego donde está el tope del cierre, dejo la aguja abajo, levanto el prensatela y giro. Posiciono la tela, la traslapo un poquito para que me tape el cierre y sigo cosiendo. Dejo la aguja abajo, levanto el prensatela, giro y sigo cosiendo. Y así nos ha quedado nuestro cierre después de haberlo cosido con el pie de cierre. Pie de basta invisible. La configuración de la máquina para poder hacer la puntada de basta invisible es la siguiente. El selector de puntada lo vamos a colocar en la letra H
El largo lo vamos a dejar entre 3 y 4 y el ancho lo vamos a dejar en 5. Eso es para cuando hacemos una basta invisible en telas planas o telas que no tienen elasticidad. Pero si hiciéramos la basta invisible en una tela elasticada, debemos hacer la siguiente configuración. Debemos colocar el selector del largo en SS, el selector de puntada en la letra J y el ancho en 5. Esta configuración es para cuando hacemos basta invisible en telas elasticadas y en las dos funciona de la misma manera que les voy a mostrar en una tela plana. Entonces nos volvemos a la letra H y el largo entre 3 o 4. Hacemos el cambio de prensatela. Para hacer la puntada invisible, la tela se coloca de la siguiente manera. Hacemos este doblez en la tela. Siempre debemos dejar un espacio acá arriba entre 1 centímetro o 1,5 centímetros como máximo. Posiciono la tela y este guía debe ir justo acá en el doblez de la tela, ahí. Y con esto podemos ir regulando la posición donde va a ir cayendo la puntada. Entonces lo posicionan hacia donde más a ustedes les acomode, pero deben tener en cuenta que cuando la máquina haga la puntada acá, tiene que la aguja tomar lo mínimo de tela. Entonces la puntada no les tiene que quedar muy adentro, sino que lo más al borde de acá del doblez. Y eso lo regulan moviendo este tornillo. Al moverlo van a ir moviendo la posición del guía. Bajo el prensatela y comienzo a coser. Entonces así nos ha quedado la costura invisible. Así se ve por el revés y así se ve por el derecho. Lo importante es que el hilo sea del mismo tono de la tela para que la puntada que hace la máquina, que ahí podemos ver una, se note lo menos posible. Cambio de aguja. ¿Cuándo debemos cambiar una aguja en nuestra máquina de coser? Cuando se nos quiebran o cuando ya llevan mucho tiempo de uso. Una aguja generalmente tiene una duración máxima de 8 horas. Luego de eso, las agujas comienzan a perder su filo y es muy importante que para que las costuras queden mejor, siempre debemos cambiar la aguja. Entonces acá tenemos nuestra aguja. La aguja tiene dos formas. Por la parte de enfrente de la aguja de adelante tenemos esta forma que es curva, ustedes lo pueden observar. Ahí está de costado. Esta es la parte que siempre va a ir mirando hacia adelante, hacia ustedes cuando cambiamos la aguja. Y también tiene esta parte que es plana, parte que podemos ver acá. Esta parte es plana. Esas son las dos partes más importantes de la aguja que ustedes se tienen que fijar cuando hacemos el cambio en nuestra máquina de coser. La parte que es redonda o curva siempre va mirando hacia adelante o hacia su pecho, y la parte que es plana siempre va a ir mirando hacia atrás. Entonces, para hacer el cambio de aguja vamos a soltar el tornillo de la aguja y retiramos la aguja que queremos cambiar. Observo que la parte plana la voy a posicionar hacia atrás y la parte que es curva hacia adelante. Una vez que yo sienta que la aguja llega a su tope, tienen que sentir ustedes que la aguja llega al tope arriba. Aprieto el tornillo de la aguja con el destornillador, termino de apretar, tiene que quedar firme y vuelvo a enhebrar. Listo, y ahí tenemos un cambio de aguja.
limpieza y lubricación de tu máquina de coser. Lo primero que vamos a hacer, vamos a apagar nuestra máquina y desenchufar el cable de corriente. Luego, para su comodidad y para que tengan una mejor visión, vamos a sacar la base del prensatela. Y también pueden sacar la uva. Vamos a sacar el carrete también. Y vamos a sacar estos dos tornillos que tenemos acá. Y movemos esta tapita que tenemos acá. La sacamos y podemos hacer la limpieza de nuestra máquina de coser. Como pueden observar, mi máquina acá tiene muchas pelusas acumuladas. Esto pasa por el polvo que se acumula dentro y por las pelusas que salen de la tela y el hilo. Entonces es muy importante que, dependiendo del uso que usted le den a su máquina, háganle una limpieza, porque acá adentro se enredan los hilos y se junta mucha pelusa. Esta limpieza la podemos hacer una vez al mes, una vez cada 2 semanas, dependiendo del uso que ustedes le den a su máquina. Limpiamos todo el exceso de pelusa e hilos que pueden haber adentro. Podemos sacar esta parte también, limpiarla y limpiar por acá adentro, que acá también se acumula mucha pelusa y mucho hilo también, ya que acá es donde va puesta la bobina y el carrete. Y acá adentro, en este espacio que tenemos acá, ahí vamos a poner 2 gotitas de lubricante. Volvemos a colocar la bobina. Y colocamos la tapa. Colocamos los tornillos. Volvemos a colocar la base del prensatela y su prensatela. Listo, ahí ya tenemos la limpieza y lubricación de nuestra máquina de coser.